Volvemos ahora para seguir analizando, ¿no?, todos estos temas políticos, económicos y todo esto que gira en torno a esto de esta nueva emisión de un bono, ¿no? También estas medidas para incentivar el consumo de los dólares debajo del colchón y unas declaraciones, ¿no?, bien concretas por parte del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que aseguró que no les preocupa ya entonces el tema de las reservas, que saben y están muy conscientes de cuál es el nivel de reservas que se necesitan en el Banco Central para afrontar las próximas deudas, los próximos pagos que ya están muy próximos entonces a vencer, sino que tiene otras formas entonces de asegurarse el ingreso de divisas a las arcas sin necesidad de tener que estar interviniendo o de tener que estar esperando a que el dólar llegue a lo más próximo del piso de esta banda en la cual se encuentra flotando. Vamos a estar analizando todo esto con Lucas Caratini, economista del BABSA. Muy buenos días, Lucas, gracias por este contacto. Bienvenido. Bueno, a ver, analicemos un poquito cómo ves el tema de este lanzamiento, ¿no?, de esta colocación de este bono Bonte 2030, cuáles son los riesgos, ¿no?, y cuáles son, digamos, las premisas de las cuales partimos, ¿no?, en este bono. Bueno, a ver, como particular y como interesante es la primera colocación internacional que va a hacer el gobierno, porque no nos olvidemos, solamente pueden suscribir inversores extranjeros, eso como un primer punto es interesante. Alargar los plazos también, porque no nos olvidemos, es un bono en pesos que se puede suscribir en dólares, pero es un bono pagadero en pesos, con lo cual emitir un bono en pesos al 2030, hay que ver obviamente a qué tasa se emite, pero también te diría que es positivo. El monto son 1.000 millones de dólares, bastante manejable. Muy probablemente el gobierno tenía precharlado, por decirlo de alguna manera, con algún que otro inversor la colocación para obviamente que tenga éxito la misma. Va en función, obviamente, como bien comentabas vos, de recomponer el nivel de reservas, por decirlo de alguna manera. Y yo te diría que sí, efectivamente el gobierno sigue priorizando el camino de la desinflación, sigue priorizando el objetivo de llegar a votar con niveles mucho más bajos de inflación, dejando o resignando un poco el tema de la acumulación de reservas, que yo te diría que desde el punto de vista del mercado es algo no menor, porque obviamente de las reservas salen los pagos de la deuda, ¿no?, los pagos al Fondo Monetario, los pagos de los vencimientos de los bonos que tiene la Argentina emitido. Obviamente podés cumplir con la meta vía endeudamiento o vía, obviamente, remonetización endógena de dólares, en este caso, como quiere el gobierno. Obviamente hay que ver si tenés la capacidad, ¿no?, de recomponer las reservas de forma suficiente y eventualmente, si no necesitas, obviamente, terminar interviniendo dentro de la banda, que creo que es algo bueno de decir. El Fondo Monetario te permite hacerlo. El Fondo Monetario, en el acuerdo del Fondo Monetario, está estipulado que vos podés intervenir tanto comprando como vendiendo dentro de la banda. Obviamente, lo autoimpuesto por el gobierno es vender solamente en el tope de la banda y comprar en la banda inferior, en este caso. Claro, eso precisamente para evitar lo que no quieren, no quieren tocar el tema de la inflación, ni siquiera un poco, seguir manteniendo la inflación ahí pisada o, bueno, tratando de llegar lo más pronto posible al 1 o debajo del 1, ¿no? ¿Cómo ves ahí el tema? ¿Es posible entonces estas vías alternativas sin tener que intervenir, esto que salen a tratar de poner un poco de paños fríos y tranquilidad hacia los inversores, ¿no? Nosotros estamos tranquilos, sabemos lo que necesitamos de reservas, pero tenemos otras vías. ¿Cómo lo ves vos? ¿Esto es posible realmente de estas propuestas, estas medidas que están anunciando? A ver, es entendible que el gobierno no quiera salir a comprar dólares porque de alguna manera en un mercado tan pequeño, primero le pones un piso al dólar, obviamente más o menos en la zona en la cual el Banco Central o el Tesoro saliese a comprar estos dólares, y te podría agregar un poco de volatilidad, ¿no? Con lo cual, en ese punto tiene sentido, si querés, que el gobierno trate de no intervenir por un lado. Sí lo hace en futuros, que creo que eso está bueno también mencionarlo. Sí, el Banco Central es vendedor en lo que es el mercado de futuros, que cobró mayor relevancia, si querés, ahora que tenés las bandas de flotación. Pero bueno, el porqué de que no quieran intervenir directamente con cash, por decirlo de alguna manera, es precisamente el no agregar volatilidad y no ponerle un piso al dólar eventualmente. Las otras dos herramientas son válidas, podrían funcionar, o sea, tiene margen de endeudamiento el gobierno en un primer punto. Es una muy buena prueba esta emisión, porque ¿qué tiene de particular? No es un bono en dólares, con lo cual tener aceptación de parte de los inversores de un bono en pesos que tiene un put,
¿Qué quiere decir esto? Previo a las elecciones del 2027, los inversores van a tener la posibilidad de venderle el título al gobierno, obviamente previo al tema electoral, que claramente va a impactar en su momento sin ningún tipo de dudas, con lo cual podría obviamente cumplir con emisiones. Hay que ver si tenés el mercado suficiente en el exterior, ¿no? Para toda la emisión potencial que vos necesitarías. Y con el tema de la acumulación endógena, a ver, es algo que también hemos charlado con ustedes. En tanto y en cuanto no tengas las leyes en el Congreso de la modificación de la ley penal cambiaria y el tema de las transacciones en moneda dura, va a ser difícil, ¿no? Que la gente común y de a pie saque todos los dólares que tiene ahorrados en una caja de seguridad o abajo del colchón, que son aproximadamente 200.000 millones de dólares, es prácticamente medio PBI con todo lo que esto significa. Va a ser difícil que lo tengas en el cortísimo plazo. Obviamente la idea del gobierno está en el sentido correcto, está bien que vos trates de flexibilizar todo el tema transaccional y facilitar las transacciones, obviamente, en moneda dura. También hubo una conferencia una nota de prensa, perdón, de el jefe de gabinete diciendo que debería tener una rápida salida, un rápido tratamiento parlamentario. Esto, hay que ver obviamente que eso efectivamente termine sucediendo. Me permito dudar de que tengas una aceptación muy fuerte por parte de la gente en el cortísimo plazo. Con lo cual, en este punto, yo soy de la idea que más temprano que tarde el gobierno va a tener que flexibilizar un poco su meta autoimpuesta, si querés, de no intervenir, y lentamente va a tener que empezar a comprar dólares en el mercado, obviamente, ya sea el Banco Central o el Tesoro, cualquiera de las dos opciones es válida. Pero bueno, no creo que sea ya teniendo la liquidación del agro, sí probablemente es algo, un fenómeno que empecemos a notar y empecemos a ver ahora a fin de mes o a mediados del mes que viene, cuando ya no tengas la liquidación fuerte del agro. Bueno, esto que está señalando, ¿no? Va a ser difícil que la gente pueda confiar. Yo creo que incluso también, ¿no? Lo que están manifestando muchos analistas es que aún con el proyecto de ley que se convierta finalmente en ley, aún con ese corset de contención jurídica, la gente también puede llegar a dudar, ¿no? En lo que pueda llegar a pasar. Por eso es tan importante toda esta suerte de modificaciones que se tienen que hacer y por eso desde el mismo gobierno lo llaman un cambio cultural, ¿no? Un cambio de paradigma a todas estas medidas que están siendo anunciadas, porque hay que cambiar el chip mental de la gente, ¿no? Y eso es lo fundamental. Ahora, algo que se está definiendo hoy puntualmente respecto de este Bonte 2030 va a ser el tema de la tasa. ¿Cómo lo analizás vos ahí? ¿Qué pensás que puede pasar con la tasa a la cual se termine quedando establecido este bono? Bueno, sí, a ver, obviamente esto es comentarios off the record, de hablar con potenciales inversores de este instrumento, que no nos olvidemos, volvamos a remarcarlo, es solamente para inversores extranjeros, no está la posibilidad para inversores locales, que es algo que en otras oportunidades sí sucedía, que era tanto para inversores locales como inversores extranjeros. Se habla que debería salir en torno a un rendimiento del 20-22% aproximadamente, que obviamente es atractivo desde el punto de vista del inversor, siempre y cuando creas que el camino hacia adelante es un país normalizado desde el punto de vista inflacionario Claro. y desde el punto de vista de las variables macroeconómicas, ¿no? Con lo cual es una apuesta fuerte, si querés, a la confianza no solamente actual del gobierno, sino de un futuro o segundo mandato del presidente Milei o de un gobierno afín, si querés, a mantener ordenado el tema macroeconómico y el tema monetario, sobre todo, con lo cual hay que ver qué pasa a futuro. También es real que la Argentina en su momento, durante la presidencia de Mauricio Macri, ha tenido colocaciones de este estilo, ha tenido colocaciones, de hecho es un bono que sigue todavía cotizando en el mercado, ha tenido colocaciones a tasa fija a largo plazo para inversores institucionales y no tuvo un desenlace feliz desde el punto de vista del inversor, si querés, con lo cual es una apuesta muy fuerte a la confianza en el gobierno, que es positivo que el gobierno salga a colocar deuda al mercado internacional, que se abra la puerta a colocaciones en el mercado internacional. Obviamente hay que seguir monitoreando muy de cerca las variables macroeconómicas. El tema político, que obviamente no es menor y es algo que en la Argentina mira mucho el inversor también, más allá del orden macro, el orden político y la fuerza y la robustez política que tenga el gobierno en este caso, que bueno, por lo pronto tiene un espaldarazo, si querés, desde el punto de vista de los resultados últimos electorales. Hay que ver qué pasa en la elección que creo que están mirando todos los inversores, que es la elección nacional legislativa, ¿no? Bueno, todo esto que está pasando, ¿no? Toda esta
nivel de tensiones tan fuerte, tan marcado desde lo político, esto también impacta, ¿no?, ahí en el ánimo de los inversores, porque ¿cómo se puede manejar eso ahí, ¿no? Porque los inversores están recibiendo claras señales de que, bueno, tanto en lo nacional como en lo provincial está esto, ¿no?, esta incertidumbre y este miedo. Hoy nos decía un entrevistado, ¿no?, muchos de los inversores tienen miedo a que de nuevo pueda llegar el kirchnerismo. ¿Cómo pega esto entonces en el plano económico? No, a ver, eso sin ningún tipo de dudas. Yo creo que la apuesta fuerte que puede hacer un inversor hoy con la Argentina es precisamente ver si a nivel político tenés efectivamente un cambio de tendencia, digamos, general de todo el arco político, ¿no? Ya dejemos de lado el oficialismo hoy o la oposición dialoguista. Creo que la apuesta fuerte de un inversor hoy en la Argentina es, más allá que el próximo mandato puede hacer o no puede hacer del presidente Milei o propio de la Libertad Avanza, si efectivamente tenés un arco político mucho más receptivo con el orden macroeconómico, con el orden monetario y obviamente con matices, como va a pasar siempre, tener gobiernos de acá para adelante que obviamente sean más amistosos con los inversores, más amistosos desde el punto de vista del mercado, si le querés plantear de alguna manera, que tener, bueno, obviamente, primero que nada, una oposición intransitiva y no dialoguista, si querés, pensando en el hoy y obviamente pensando ya en futuros mandatos presidenciales, tener gobiernos mucho más lógicos, si querés, en la administración macroeconómica, ¿no? Que creo que es algo que lentamente están viendo los inversores, que tenés un ligero cambio de discurso de no solamente el oficialismo hoy, sino también desde la oposición, ¿no? La oposición, incluso los gobernadores que por ahí sorprende un poco, si querés, la postura que tienen hoy con el gobierno de facilitar leyes, facilitar el diálogo, bueno, obviamente tratar de mantener internamente en las provincias también un orden de las cuentas públicas, con lo cual te diría que si efectivamente está ese cambio, si querés, por ahí un poco cultural también, porque en definitiva los que nos gobiernan son puestos ahí por el voto de la gente, te diría que eso sí va a ser tomado como positivo, pensando en un mediano y largo plazo. Obviamente, al momento de votar y al momento de tener elecciones, probablemente tengamos volatilidad y obviamente en 2027, que falta, porque en la Argentina es una eternidad, muy probablemente también vamos a tener una volatilidad al momento de ver obviamente quién termina siendo el presidente de los argentinos en ese momento. Bien, Lucas, cortito ya para cerrar, te despido con esta. ¿Qué pensás que va a pasar con la inflación de mayo, no? Muchos ya están diciendo que con los datos de estas 3 primeras semanas del mes, bueno, ya se puede arriesgar que puede estar en el 1. Bueno, a ver, obviamente depende a qué consultora le preguntes. Las estimaciones están en torno al 2%, que obviamente el número así aislado es positivo también, porque vas a tener un número más bajo que el mes anterior. Habría que ver si la núcleo también desacelera, que lo particular del último dato fue que la núcleo dio un poco elevada Sí. todavía. Alimentos tuvo prácticamente deflación en el mes o un índice muy bajo, que eso también obviamente es leído como muy positivo. Probablemente el gobierno, si no es este mes, el mes que viene o el otro ya tenga efectivamente, de no cambiar obviamente nada nuevo, ya inflación que empieza con un 1 adelante, que obviamente es positivo. Pasa lo que pasa siempre, que en eso, si querés, un poco las expectativas pueden ser un poco mezquinas a veces, que es, ya conseguimos, falta obviamente mucho en la batalla por eliminar y erradicar la inflación. Yo te diría que, a pesar de que esa es la meta del gobierno, no hay que descuidar obviamente no el resto de las variables, bueno, y en este caso, si querés, el tema de la acumulación de reservas, que es algo que se mira y mucho, porque en definitiva el orden macro también te tiene que llevar a poder acumular reservas, poder tener obviamente un saldo comercial que te permita ir cancelando la deuda que tiene la Argentina y obviamente que te permita también abrir el mercado internacional de crédito, ¿no? Con lo cual vas a tener un buen número de inflación, probablemente no deberías tener ningún sobresalto ahí y con el mes siguiente también debería ser un número más bajo. Va a pasar que ahora medio como vamos a empezar a cambiar un poco la discusión y no vamos a fijarnos tanto en la inflación, sino que vamos a empezar a hacer foco en el resto de las variables macroeconómicas, puntualmente en la acumulación de reservas, ¿no? Bien, gracias Lucas, como siempre, por este contacto. No, por favor, Gabriela, muy buenos días para todos por ahí. Hasta luego. Hablábamos con el economista de BABSA, Lucas Cara.